Dios les bendiga, hermanos y amigos. Nuevamente le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad otro día más de poder compartir su palabra. Hoy vamos a estar viendo un tema muy importante, como los anteriores. Vamos a estar analizando un tema, vamos a estar meditando en una palabra aquí en la Biblia que trata de los discípulos. La palabra del Señor nos enseña bastante sobre los discípulos, sobre la vida cristiana de cada una de las personas que formaron parte de aquel tiempo cuando el Señor Jesucristo estaba acá en la tierra predicando su palabra, predicando acerca de la venida del reino y de las promesas de nuestro Dios para todas las personas que quieran tener un encuentro personal y directo con Él. Pues estamos viendo un tema tan interesante que vamos a ver algo en específico el día de hoy, y es como los 12 apóstoles fueron llamados al Evangelio, cómo fue que los 12 apóstoles formaron parte de la predicación de la palabra del Señor. Es importante que notemos algo interesante sobre las características de estas personas. Estamos viendo una secuencia nuevamente de estudios, el cual mis hermanos están compartiendo el día de hoy, me corresponde a mí. Doy gracias a Dios por todos ustedes. Igualmente seguimos poniendo nuestras esperanzas en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos y recalcamos y hablamos nuevamente que estamos viviendo tiempos muy difíciles por todas partes del mundo. Las malas noticias se siguen repitiendo en cualquier parte donde nosotros vivamos. Sabemos que son tiempos finales, ya son tiempos proféticos los que estamos viviendo, son tiempos que están plasmados en la Biblia. El Señor Jesucristo ya lo había profetizado. No es de extrañarnos. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros miremos que todas estas cosas acontecen, erguíos porque vuestra redención está cerca. Pero hoy vamos a estar viendo esto sobre los 12 apóstoles, pero específicamente el apóstol Pedro, porque creemos que Pedro era el líder de los 12 apóstoles, fue alguien muy importante en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero más allá de ver las características los puntos más fuertes de ellos, vamos a ver que ellos, vamos a compartirlo, que ellos eran hombres comunes como cualquiera de nosotros, eran personas que venían de la clase obrera. Si bien es cierto, el único que gozaba de algún tipo de privilegio económico pudo haber sido el apóstol Mateo, porque él era un recaudador de impuestos, y sabemos pues que los recaudadores de impuestos tienen ciertos privilegios y a veces abusaban pues de su función como recaudadores de impuestos. Pero el resto de los apóstoles eran personas de la clase obrera. Había un grupo de ellos que eran pescadores, y el apóstol Pedro era uno de ellos, de los que se dedicaban a la pesca. Pero es importante que nosotros miremos, porque es un tema de liderazgo lo que nosotros vamos a ver hoy. Cómo Dios transforma a las personas, nos saca de una vida donde nosotros estamos involucrados en los trabajos, en la economía, en cualquier otra cosa estamos involucrados, pero Dios nos saca y nos comienza a dar la oportunidad, nos comienza a formar y nos comienza a capacitar para que podamos algún día de alguna manera servir en el ministerio de la predicación de la palabra del Señor. Sabemos, hermanos, que nadie ha sido perfecto para que Dios haya buscado a alguien por perfección. Por el contrario, Dios ha venido moldeando nuestro carácter, ha venido moldeando nuestra forma de vivir y de nuestra forma de ser, pero la moldea y le da forma para que nosotros y todas las personas que quieran, todas aquellas personas que estén dispuestas, podamos servir y colaborar en el reino de Dios, en la palabra del Señor. Dice así, vamos a estar meditando, vamos a estar leyendo para dar inicio en el libro de Juan capítulo
capítulo 1, perdón, versículo 35. Dice la palabra de Dios, siempre la leemos con toda la reverencia que se merece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que al Padre que es nuestro Dios, al Hijo que es nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que la palabra dice que lo envió para que nos estuviera acompañando en los tiempos de hoy en día. Y dice así, el siguiente día otra vez estaba Juan, está hablando de Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo dijo Juan. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Mire lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a los dos discípulos. Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras o dónde estás? ¿Dónde vives? Moraba y dice, ¿a dónde moras? Y le dijo, venid y ved, ven y venga. A ver, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, ya era tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo, o sea, que Cristo es el Mesías. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, y Pedro que significa piedra. Entonces nosotros miramos, hermanos, que de los primeros discípulos, uno de los primeros discípulos en el grupo que va fue el apóstol Pedro. Dios, hermanos, manda a su Hijo para que venga a morir aquí, para que venga a enseñarnos sobre el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Es algo muy diferente al tipo de vida que nosotros llevamos actualmente. Una vida de descontrol, una vida desordenada es la que todos hemos llevado. Y cuando me refiero a una vida desordenada, es una vida que la verdad que no tiene ni sentido ni propósito, porque si nosotros estamos viviendo en esta vida solamente como cualquier otro ser vivo o otro ser creado aquí en esta tierra, muere y termina su función. Pero el Señor Jesucristo vino a darnos una oportunidad de que nosotros no muriéramos, sino que nosotros tuviéramos vida eterna. Y solamente, exclusivamente, esta oportunidad se la da a las personas. Entonces el Señor Jesucristo vino a transformar la vida de todas aquellas personas, a enseñarnos el camino. Dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él lo que quiere es que nosotros vayamos al Padre. Pero dice Él que como es Él es el único camino, nosotros nadie puede ir al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que el Señor Jesucristo viene a predicar, viene a transmitirnos a nosotros, es que nosotros tenemos una oportunidad de dejar de ser simples seres vivientes en esta tierra y formar parte de un reino que lo dice también en el libro de Juan capítulo 1, capítulo 14, versículo 1. Dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el Señor también lo dijo en algún momento, dice, mi reino no es de este mundo. Entonces el Señor Jesucristo lo que viene a predicar es que el reino de los cielos se ha acercado a esta tierra y que nosotros podemos ser participantes de ese reino. Y nosotros queremos, y también la Biblia dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, donde el ladrón roba y el orín corrompe. Entonces, lo que está tratando de hacer el Señor Jesucristo es hacernos aún más especiales, sacarnos de esta tierra y llevarnos a gozar a un lugar mejor, a vivir más tranquilo, a vivir en la presencia de Dios eternamente y para siempre. Pero hay obstáculo, hay oposición aquí en la tierra. Nadie le cree al Señor Jesucristo, necesita mucha ayuda y necesita expandir lo más que se pueda este mensaje a través de los 4 puntos cardinales de la tierra. Pero Él es uno
solamente guiado por el Padre aquí en la tierra, y convoca y llama a 12 discípulos, de los cuales entre ellos estaba el apóstol Pedro. Hoy vamos a hacer énfasis en el apóstol Pedro, pero a manera de que nosotros miremos de que el apóstol Pedro era una persona tan común como nosotros, un hombre común, una familia común, era un hombre casado, tenía suegro, tenía suegra, tenía trabajo, vivía del día al día, él pescaba en el mar de Galilea, pescaba, recogía sus peces y los vendía, y de eso él vivía. Pero el Señor Jesucristo le dijo, está bien lo que haces, o sea, estás viviendo, estás pescando para tu familia, pero yo os haré pescadores de hombres, que fue algo muy especial. Y sabemos, y muchas personas ya sabemos, y los que no saben hoy vamos a estar viendo, que el apóstol Pedro era una persona tan controversial, era una persona que, que cuando de repente estaba bien, de repente estaba mal. El apóstol Pedro era alguien tan controversial que muchas veces nosotros le hemos tratado de cargar la culpa de muchos de sus errores. Pero nosotros no hemos sabido, no identificamos que Dios o nuestro Señor Jesucristo, Él lo escogió sabiendo que Pedro iba a cometer muchos errores. Sin embargo, sabía una vez, el Señor Jesucristo sabía lo que podía transformar de esta persona, lo que podría ser. Y le dijo, tú eres Simón, y era hijo de Jonás. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Y ahora te llamarás Pedro. O sea, el Señor Jesucristo viene y le pone le pone un sobrenombre, le pone un seudónimo y lo llama Pedro. Y desde entonces, cuando el apóstol Pedro comienza a seguir a Jesús, él viene aprendiendo un montón de cosas, viene aprendiendo sobre la vida y el objetivo del Señor Jesucristo, y se viene dando cuenta que él era tan defectuoso que necesitaba aprender mucho de eso. Tanto así que en algún momento el Señor Jesucristo, él le dijo, mira, le voy a lavar los pies. El Señor Jesucristo se ofreció para lavarle los pies. Y en su mente humana y en su mente tan común como la de nosotros, como igualmente cualquiera de nosotros, yo le daría la razón porque yo lo pensaría. Yo también me ofrecería y decirle al Señor Jesucristo que yo no iba a permitir que el Señor Jesucristo me lavara los pies a mí, sino que yo estaba para servir a nuestro Señor. Pero el Señor Jesucristo le dijo, no me vas a lavar los pies tú a mí, yo te los voy a lavar a ti. Y dándonos una lección, nuestro Señor, de humildad, de humillación y de formar el carácter de líder que el Señor Jesucristo quería hacer del apóstol Pedro. Sabemos que el apóstol Pedro negó a Jesús en algún momento. Sabemos también que fue revelado de parte de Dios al apóstol Pedro donde declaró que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Entonces, cada vez que nosotros miramos y nos obstaculizamos en la vida cristiana o en cualquier otro ámbito de nuestra vida, nosotros tenemos que tratar de dar lo mejor de nosotros o de cada una de las personas, porque todos tenemos potencial. Y en la palabra de Dios todos tenemos potencial. Solamente es que nosotros dejemos de confiar en nuestra propia inteligencia y en nuestra propia fuerza y dejarnos mordear por la palabra del Señor. El tema principal del día de hoy es que el Señor Jesucristo llama a 12 hombres, los hace primeramente discípulos, los discipula primero y después los envía como apóstoles a predicar la palabra del Señor. Pero estas personas no tenían, antes de venir a los caminos del Señor, no tenían nada de especial. Ellos se vuelven especiales una vez que fueron discipulados y después fueron enviados. La palabra del Señor también dice que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. La palabra del Señor también dice que Pedro resucitó personas que habían muerto. La palabra de Dios también a nosotros nos explica, y estoy tocándolo de manera general por efectos de tiempo,
La palabra del Señor también nos explica que Pedro dio un paso en el cual ninguno de los discípulos se atrevió anteriormente cuando intentó caminar sobre el mar y sobre el agua. Entonces miramos que Dios ve y miramos nosotros la intención de Pedro era buena. Cuando intentó asesinar a alguien porque venía a arrestar al Señor Jesús. Entonces, si nosotros lo vemos a este hombre desde el punto de vista humana, nos está actuando normal, como una persona normal. Y si también lo vemos desde el punto de vista espiritual, la madurez espiritual que este hombre llegó a adquirir es extraordinaria. Tanto que lo constituyó líder de las iglesias en el libro de los Hechos y lo constituyó líder de los apóstoles y también le dio la llave del reino de los cielos. Cuando le entrega la llave, le está diciendo, tú, con la predicación que comenzarás a hacer, estás abriendo las puertas de los cielos porque le estás dando a través de la predicación que ustedes van a hacer y tú como líder están abriendo las puertas de los cielos a través de esa palabra poderosa. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro también que apacentara sus ovejas. La misión del apóstol Pedro fue como líder que apacentara la grey de Dios, que predicara, que aconsejara, que impartiera palabra de Dios para toda aquella persona que quisiera. Entonces, la lección nos está dando, la que la Biblia nos está dando, que las Escrituras nos están ilustrando, es que Dios puede hacer de una persona tan común como cualquiera de nosotros, puede hacer líderes dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro del trabajo. Dios puede hacer un líder, pero un líder para que pueda transmitir su palabra a todas aquellas personas que necesita. Porque líderes hay muchos allá afuera, hay líderes en todos los ámbitos, en todos los rubros de la tierra. Hay líderes en el deporte, tenemos líderes en la política, tenemos líderes en la economía y tenemos líderes por todas partes, pero hay un liderazgo que es el más especial y es el liderazgo dentro de la vida cristiana. Porque el liderazgo dentro de la vida cristiana estamos recibiendo las llaves para que nosotros podamos compartir el evangelio y así abrir las puertas del reino de los cielos en el cual usted y yo nos podemos entrar. Entonces, miramos a Pedro, que Pedro comete tantos errores cuando trata de persuadir al Señor Jesucristo para que Él no fuera entregado en la cruz del Calvario y que no se dejara crucificar. Sin embargo, o más bien, el apóstol Pedro estaba queriendo ser benevolente y estaba poniéndose en la condición humana de nuestro Señor y lo quería persuadir, así como Satanás lo persuadió allá en el desierto cuando fue tentado para que él no fuera crucificado, que le iba a dar cualquier cosa, le iba a dar los reinos que él pidiere, pero que renunciara a la misión que él traía. Primero le ofrece pan, después le exige y le dice que pida protección de parte de Dios. Porque él intentando tirarse, porque le dijo, tírate por ese abismo y tu Padre, tu Dios, que está en el reino de los cielos, enviará ángeles, le dijo Satanás, citándole la escritura, para que te salvasen. Pero si el Señor Jesucristo se tiraba, estaba haciendo un acto de suicidio. Y nosotros no podemos hacer un atentado contra nuestra propia vida. Entonces, y después no puede, pero le dice, te daré todos los reinos, pero renuncia. Póstrame a mí, yo te voy a dar los reinos. Entonces, el Señor Jesucristo negó todo lo que le dijo, se negó a sí mismo para que nosotros pudiéramos gozar de esa bendición grande que Dios nos está ofreciendo hoy. Y Pedro jugó ese papel también. Vino Satanás sobre Pedro, moró en Pedro, Satanás, y trató
de convencer al Señor Jesucristo que no muriera, que no fuera a la cruz del Calvario. Y ese era el propósito principal de la visita de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces miramos que Pedro cometía errores como los comete usted y como los cometo yo. Pero el punto no es ese, el punto es que nos dejemos moldear y nos dejemos llevar por nuestro Señor. Los 12 apóstoles desarrollaron una función tan extraordinaria y tan importante que más de 2000 años después son miles y miles y miles y millones de personas las que hoy conocemos el Evangelio de Cristo por la iniciación de la predicación de la palabra del Señor. Entonces, si nosotros ponemos a vernos que por los defectos y errores y las limitaciones humanas que nosotros tenemos, no vamos a desarrollar un ministerio o no vamos a trabajar en algo en los caminos del Señor, nosotros estamos equivocados. Tenemos que aceptar y reconocer que nosotros somos vasos en manos del alfarero y que aún hasta el día de hoy estamos siendo transformados, pero estamos siendo útiles. Los errores de nuestra vida nos van moldeando y nos van haciendo cada día más maduros e inteligentes y vamos adquiriendo experiencia en los caminos del Señor para no cometer los mismos errores que cometíamos antes. Entonces, la palabra del Señor a nosotros nos enseña algo tan importante de estos 12 hombres. Y hay mucho que enseñar sobre el apóstol Pedro. Hay tanto que enseñar. Era el líder principal. Era una persona que siempre estaba preguntándole al Señor. Era siempre una persona que siempre estaba proponiéndole al Señor. Siempre andaba detrás de él. Él siguió cuando Pedro, el apóstol Pedro, Simón Pedro, o simplemente Pedro, niega al Señor Jesucristo, era porque iba cerca del Señor cuando a él lo llevaban a crucificarlo, cuando a él lo estaban acusando. Él iba de cerca, iba observando, iba siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y al apóstol Pedro todavía el Señor Jesucristo le dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a él se lo dijo directamente. Tú serás, después del Señor Jesucristo, Él era el líder. Entonces miramos algo tan interesante y tan importante que hoy en día no hay por qué retroceder. No hay por qué dejar de seguir al Señor. El apóstol Pedro hizo tantas cosas y obedeció al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro lo encontró pescando y le dio una lección más en su vida. Cuando él estaba pescando y le dijo: Señor, hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Entonces, hemos pasado, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado ni un pez. Entonces el Señor Jesucristo le dio una lección para que todos nosotros tuviéramos la confianza, aún contra los pronósticos de nuestra vida, tuviéramos la confianza en nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo: tira la red a este lado. Y él obedeció. Y después sacaron tantos peces que en el bote o lancha donde ellos estaban recogiendo lo que estaban pescando, casi se daba vuelta. Eran demasiados peces. Y esa es una lección que el Señor Jesucristo le da al apóstol Pedro y seguidamente nos da a nosotros cuando él obedece a lo que el Señor Jesucristo le dijo. Ellos estaban pescando solo, pero ahora estaba pescando obedeciéndole al Señor. Y aunque nosotros no miremos nada para nuestra vida, aun contra pronóstico, le dio la lección que tenemos, o él tiene que confiar en él para ir por el camino correcto.
Y esa lección también nosotros tenemos que aprenderla, la que le dio al apóstol Pedro. Y le dijo, bueno, tengo que confiar en usted. Y perdóname, le dijo el apóstol Pedro, porque hoy estamos viendo, estoy repitiendo lo que dije al inicio. Estamos hablando del apóstol Pedro, él reconoció, perdona porque realmente soy un pecador. He tenido desconfianza, me he dejado llevar muchas veces por la carne. Pero después vemos en el libro de los Hechos que Pedro ya no es el mismo mientras estuvo con el Señor Jesucristo, porque Él lo discipuló, lo entrenó, lo formó, lo capacitó, porque vio características de liderazgo en la vida de Pedro. Tanto así que después el apóstol Pedro se convirtió en uno de los grandes líderes. Después del Señor Jesucristo, la persona con más liderazgo dentro de los 4 evangelios se llama el apóstol Pedro. Y él escribe unas cartas también que hasta el día de hoy ha sido de gran bendición para toda aquella persona que se llame cristiana. Entonces Dios puede hacer de nosotros un vaso útil para que podamos ayudar a transformar muchas vidas a través del evangelio que nosotros podemos estar predicando. Aquí lo importante es que, aunque nosotros creamos que no sabemos, no tenemos las habilidades y no podamos hacer muchas cosas, nosotros nos dejemos formar, así como lo hizo Pedro. Solamente que Pedro sí tuvo algo y fue compromiso para con Dios. Así que, hermano, Dios los bendiga en esta noche. Espero que sirva esta pequeña reflexión. Hay mucho que hablar del apóstol Pedro y de la palabra del Señor, pero es importante que nosotros escudriñemos también la palabra de Dios, que sea importante y prioridad para nuestra vida, para que podamos ser transformados primeramente nosotros y transformar nuestra familia y nuestra comunidad. Siempre recuerdo que somos Centro Cristiano Vida Nueva. A través de Messenger o en los comentarios pueden contactarse con la iglesia. Aquí hay hermanas y hermanos que están dispuestos a tomar sus datos personales y su información para estar orando por ustedes. Si está cerca de la área, se le hará llegar un material, incluyendo una Biblia, para que usted pueda ser autodidacta de la palabra del Señor. Dios los bendiga.